Historia número 1. Me metí en el hoyo negro del internet. Mi fascinación por las cosas oscuras y perturbadoras empezó desde pequeño. Aunque nunca supe de dónde salió la obsesión tan rara, yo creo que tuvo que ver con mi personalidad y mi forma de ver el mundo. Diría que tuve una buena infancia, bastante buena, sin tragedias, aunque a todos nos pasan cosas y nadie está exento. De niño, ver Coraje el perro cobarde a escondidas me daba escalofríos, pero al mismo tiempo me di cuenta que me gustaba. Me dio muchas noches sin dormir, pero siempre volvía a verla. A los niños de primaria les encanta el miedo. Cuando mi amigo y yo crecimos un poco, pasamos de las caricaturas a las creepypastas que estaban de moda en ese entonces. Después películas de terror y películas aún más locas. Creíamos que era cool. Supongo que nos llenaba de orgullo. Era divertido para mí. No se quedó ahí. En un momento quise aún más de esa sustancia. Así estuve como 1 o 2 años. Seguí buscando películas nuevas, pero no podía seguirle el paso y mi hambre de terror se iba secando. Se hizo aburrido. Sentía que ya lo había visto todo. Necesitaba sentirme impactado. Películas prohibidas. Al buscar salieron varios artículos prometedores y comencé a verlos. La verdadera depravación humana. Elegí la favorita de todos, A Serbian Film. Inesperadamente a la mitad de la película, tuve un ataque de pánico, así que cerré mi laptop y salí a la calle para relajarme. Me dejó bien jodido. Bueno, solo al principio. Creé una nueva lista de películas prohibidas. Tuve una nueva sensación, desconocida, un poco más gris, y pasé con las películas asiáticas oscuras, pero ya me había acostumbrado a la sangre, vómito, orina y lágrimas. Tenía que dar otro paso más arriba, o más bien, hacia abajo. Claro, la respuesta era evidente. Instalé un navegador recomendado para actividades como la que estaba a punto de hacer. Y aunque estaba emocionado por conectarme con éxito a la Dark Web, fue preocupante lo fácil que fue acceder a esas fotos y videos. Aquí no era nada fácil de navegar. No pude encontrar un buscador, pero por suerte me topé con un foro donde gente sospechosa tenía conversaciones sobre páginas y sitios que parecían intrigantes. Y 20 minutos después, ya estaba adentro. Uno pensaría que sabe qué esperar, pero créeme, no tienes idea. Las cosas que vi eran mucho más insensatas, repugnantes, asquerosas, y lo más importante, eran reales. Esos videos eran grabaciones de verdadera degeneración. Me metí de lleno en el agujero negro de las snuff movies. A pesar del tema tan asqueroso, muchas tenían una producción de calidad relativamente buena. La gente paga por ver eso. Pensé al principio. Estaba seguro de que pagar por contenido como ese era una línea que nunca cruzaría, pero terminé haciéndolo. Un día estaba navegando por el laberinto interminable de enlaces dentro de la Dark Web, cuando me encontré con un sitio que anunciaba ofertas de diferentes tipos de experiencias en vivo. De inmediato me llamó la atención. Terminé de leer todo. Luego empecé a pensar y luego a considerar. Desplacé la lista de esas ofertas. Muchas de las opciones que vi hacían sonar como si la experiencia en vivo pudiera terminar con un cliente muerto en el proceso. Un fetiche raro, pero eso no era lo que yo quería.
No necesariamente quería morir, así que elegí la de nivel principiante. Según su descripción, el peligro sería real, pero también tendría una buena oportunidad de escapar de la situación intacto. Según ese anuncio, el objetivo del juego era que tú, el cliente, tuvieras que escapar de un bosque en las afueras de la ciudad, es decir, mi ciudad, mientras te perseguía un hombre desarmado, de mediana edad y complexión normal, que iba por tu vida, o al menos actuaba como si fuera así. Tampoco era tan caro, aunque no estaba seguro si realmente me mataría o era mera estrategia de marketing. En general prometía una experiencia moderadamente difícil, peligrosa e intensa. Cerré mi laptop y fingí pensarlo durante una hora, pero era obvio que terminaría visitando el sitio y me inscribiría. Después de completar el proceso de compra, el sitio web me agradeció y me informó de las reglas del juego. Era simple. Habría 2 roles: el conejo, o sea yo, y el carnicero, que sería mi perseguidor. Después de llegar a un campo en el bosque, la experiencia comenzaría una vez que el conejo y el carnicero estuvieran a una distancia adecuada para que tuviera una buena ventaja. Después el carnicero contaría hasta 10 en voz alta. El objetivo era atravesar el bosque, cruzar un campo de maíz y llegar a la primera calle en las afueras de la ciudad y pararse debajo de la primera farola sin ser atrapado. Una fuga exitosa era uno de los 2 finales posibles. Pero ¿cuál sería la segunda opción? No tenía idea, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Después de hacer clic en un botón para aceptar las reglas, me dieron una ubicación GPS, una fecha y una hora. Para ese momento ya tenía una gran descarga de adrenalina. En mucho tiempo no había sentido esa mezcla de ansiedad, miedo y emoción abrumadora. El día llegó y esa noche salí de mi departamento a las 11 p.m., asegurándome de llegar a la ubicación indicada, unos 20 minutos antes de la hora señalada, la 1 a.m., porque quería tener algo de tiempo extra para mirar el terreno y prepararme. Tomé el metro. Luego de muchas paradas, me cambié a un autobús y luego me bajé y caminé unos kilómetros hacia mi destino. Cuando llegué al borde del bosque, saqué mi teléfono y volví a comprobar las coordenadas GPS. No podía pensar con claridad. Estaba inquieto, temblando y asustado. Miré la hora en mi teléfono. Todavía faltaban 15 minutos para la 1 a.m. Miré a mi alrededor y luego decidí moverme rápidamente unos 50 metros del bosque. Me vi a mí mismo en medio del campo, dándome mucho espacio libre para asegurarme de que no me tomara por sorpresa. Era la mitad de la noche. La luz de la luna me permitía tener una vista clara. Seguí escaneando en todas las direcciones, cuando de repente vi a alguien caminando hacia mí, desde el otro extremo del campo. Era el carnicero. Desde la distancia pude ver que llevaba una sudadera con capucha, aparentemente grande, así que no tenía ni idea de cómo era. Cuando estaba a unos metros de mí, se detuvo. Esperó unos segundos y luego levantó una mano en alto. Era una repentina oleada de pánico. Miré a mi alrededor dudando y considerando echarme para atrás, pero de alguna manera logré calmarme para levantar mi mano al aire yo también. 10. Gritó con una voz ronca y delgada. Según las reglas, siguió sosteniendo la mano al aire. 9, 8,
7. Una ola de nervios me invadió. El sudor comenzó a correr por mi espalda. La sangre en mis venas corría incontrolablemente. 5. 4. Continuó cada vez más alterado. No. 1. 0. Gritó dejando caer las manos y sin tomarse tiempo para empezar a marchar hacia mí con pasos rápidos. Me di la vuelta lo más rápido que pude y me dirigí al bosque oscuro. Justo antes de llegar a la línea de árboles, miré hacia atrás. Él ya estaba corriendo. Me apresuré, pero tropecé y me golpeé el brazo izquierdo. Al principio me dolió, pero desapareció el dolor con la adrenalina. Mientras corría, podía oír las hojas y los palitos crujiendo no muy lejos de mí. Mientras me seguía era más rápido que yo, y a medida que pasaban los segundos, más se acercaba a mí. Di un giro brusco a la derecha y me escondí detrás de un árbol ancho para esperar a que me pasara. Los ruidos de las hojas se hicieron más y más fuertes y luego se detuvieron de golpe. Estaba de pie en algún lugar del árbol, escondido. Él no sabía que estaba ahí. De lo contrario, se hubiera abalanzado contra mí y no podría salvarme. Así que esperé a que pasara. Pasó por mi lado y se fue a otra dirección, creyendo que yo había ido hacia allá. Corrí hacia él por detrás, sin darle tiempo de darse la vuelta, y le di un martillazo. El sonido del impacto fue desagradable. Con un grito fuerte, doloroso y sobresaltado, se derrumbó de inmediato. Sangró y me suplicó que parara, que había ganado, pero yo sabía que todavía no. Debería haberme dado la vuelta en ese momento, pero no lo hice. Ya no había vuelta atrás. El martillo cayó una y otra vez. Debería haberme detenido e irme, pero no pude. No supe cuándo parar. Por fin podía sentir algo, pero no era una buena sensación. Era horrible y despreciable, pero necesitaba esto. Historia número 2. Autopsia a una mujer embarazada. Yo la conocía. En todos mis años de trabajo, he desarrollado una extraña relación con la muerte. Lo veo como algo puramente físico. El cuerpo que tengo adelante es solo un organismo que ha dejado de vivir. Eso es todo lo que es. Y sin embargo, esto me tomó por sorpresa. La había visto antes en el hospital, emocionada, radiante, hablando de cómo sería su vida a partir de ahora. Ella era un poco distraída a veces, diciendo que se avecinaban grandes cosas, pero no esperaba que muriera justo antes de dar a luz. La encontraron ahogada en su propia casa, con escrituras en las muñecas y en la nuca, y había estado acostada en la bañera días antes de que su vecina la encontrara. No tenía marido ni parientes. Esperaban que lo declarara como suicidio. No lo creí, ya que no tenía sentido. ¿Por qué se suicidaría justo antes de dar a luz, si esto le entusiasmaba tanto? Me llamaron en medio de la noche para trabajar con ella. Me dijeron que su cuerpo ya estaba en un estado frágil y que necesitaba ser preciso y rápido. No te agobiaré con todos los detalles sangrientos. Repasaré el proceso muy rápido para que tengas una idea de lo que hago. Primero vinieron algunos trámites y observaciones, junto con el examen externo y fotografías. No noté nada más que los signos de ahogamiento, además de daño causado por los 3 días que pasó en la bañera. Aunque si soy sincero, pensé que la piel que le rodeaba la escritura era más clara que el resto
y más dura. Luego vino el examen interno. Me invadió una ola de tristeza. No quería seguir adelante con el procedimiento, pero seguí. Me quedé paralizado, con los instrumentos en la mano. Yo era el único en la morgue y podía haber sido la falta de sueño o la atmósfera inquietante en general lo que me hacía sentir inseguro de lo que estaba viviendo. No había manera terrenal de que ella pudiera haber hecho eso. Grabados en sus costillas. Tenía la garganta seca, lo que me hizo sospechar de que se ahogara con el aire, y el cuello me pareció demasiado apretado. No fue mi imaginación. Sus costillas estaban cubiertas por esas tallas. Podría haber sido una bacteria devoradora de huesos. Sabía que era inútil hacer esas preguntas, porque estaba seguro que no lo era. Saqué mi teléfono para tomar un primer plano de las costillas. Sé que no fue muy profesional, pero no tuve otra opción. En el momento en que tomé la fotografía, algo resonó en la distancia. Miré hacia la puerta del pasillo. Nadie debería estar aquí. Respiré hondo y me volví a poner los guantes con cuidado, sintiendo cómo los fluidos drenaban lentamente de mi cara, mientras avanzaban hacia su saco amniótico. Esperaba ver algo que me erizara la piel y debía prepararme. Cuando lo abrí, estaba vacío. No había signos del feto. Era como si solo hubiera desaparecido. Me alejé de ella y me quité los guantes. Me froté los ojos. Eso tenía que ser imposible. Su barriga estaba perfectamente redonda y estaba seguro de que habría señales de dar a luz antes o después de morir. Fue inhumano. Todo lo que indicaba un embarazo existía, excepto el bebé. La cerré con cuidado, tratando de no pensar en el producto desaparecido. Tampoco quería tener presentes los símbolos. Luego llené el informe. Escribí suicidio en él. No estaba 100% seguro de eso. No necesitaba estarlo. Habían sido claros con las instrucciones. Simplemente hazlo rápido. Abrí la puerta con un chirrido y miré hacia el pasillo. El ruido venía del cuarto de suministros y no había escuchado la puerta abrirse o cerrarse. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración, y abrí la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Lo que siguió fue un sonido inusual, como alguien chupando el aire entre dientes. Miré el pasillo que terminaba en la morgue. La puerta se estaba abriendo. No recordaba si la había cerrado o no. Decidí que mi trabajo había terminado aquí. Cerré. Me subí a mi auto y luego conduje a mi casa en silencio. Después de hacer mi rutina nocturna y acostarme, me encontré dando vueltas y vueltas con sueños extraños, como cuando tienes fiebre. Por un momento me pareció escuchar un grito, hasta que me di cuenta de que había sido yo. Abrí los ojos y descubrí que era poco más de las 6 a.m. En el suave resplandor de la mañana, mi ventana se había empañado un poco, y no pude evitar mirar la huella fresca de la mano de un niño en el interior del vidrio. Historia número 3. Encontré un cuarto secreto en mi apartamento y no estaba vacío. Me mudé a mi nuevo apartamento desde hace 3 meses. Es un lugar de tamaño decente en un edificio antiguo, en el centro de la ciudad. De esos pisos que crujen, techos altos y zumbido constante. No es lujoso, pero me gusta. Renta barata, buena luz y vecinos tranquilos. Una semana después de mudarme, empecé a escuchar golpes por la noche.
Al principio pensé que era el inquilino de arriba. Tal vez tenía un perro hiperactivo, pero el patrón era raro. Un golpe, luego silencio, luego 2 golpes rápidos, luego nada durante horas, como si alguien estuviera tocando pero no en mi puerta. Lo ignoré. Las ciudades son ruidosas. Luego empecé a notar puntos fríos. En una esquina del dormitorio se sentía como si hubieran dejado la nevera abierta, incluso con la ventana cerrada y la calefacción. Le dije a mi amiga, en tono de broma, que el lugar podría estar embrujado. Yo me reí, pero ella no. En la 4ª semana estaba moviendo mi estantería y noté algo extraño. La pared sonaba hueca. Toqué alrededor y el sótano cambió a unos 30 centímetros del suelo. Tuve curiosidad y levanté la tabla del piso. Salió fácilmente. Debajo había una trampilla de metal, sin polvo, sin telarañas, como si hubiera estado usándose recientemente. La abrí. El olor era muy fuerte, a humedad, como un sudor viejo y cobre. La trampilla conducía a un lugar angosto para gatear. Se inclinaba hacia abajo. La linterna de mi teléfono apenas alumbraba el lugar, pero pude ver que el túnel se encorvaba a la izquierda. Debí haberla cerrado en ese momento, pero no lo hice. Me metí a gatas. El aire se hizo más frío con cada pie que avanzaba. Había una habitación bajo el concreto, como de unos 3 por 3 metros, con paredes lisas, como si hubiera sido construida. Estaba demasiado limpia, sin escombros, una silla plegable en medio y una pared cubierta de fotografías, docenas de ellas, todas en blanco y negro, todas del mismo hombre. Había unas del rostro, otras a distancia, otras mientras dormía, otras más entrando al edificio, y reconocí el papel tapiz. Fue hace 2 días. Había una nota pegada debajo de esa foto. Él vive aquí ahora. Comencé a sentir mucho miedo. Retrocedí en silencio. Volví a poner la trampilla. Empujé la estantería sobre ella y no dormí esa noche. Al día siguiente llamé a mi casero. Pregunté si la unidad tenía un espacio para gatear o túneles de acceso para mantenimiento. Me dijo que no. Sonaba confundido. Me dijo que solía haber un sistema de calderas debajo del edificio en los 60s, pero que se había rellenado hace décadas. Cuando pregunté sobre los inquilinos anteriores, dudó y dijo: la gente no suele quedarse mucho tiempo en esta unidad. Me mudé ese fin de semana. Ni siquiera me molesté en empacarlo todo. No le dije a nadie el por qué, ni siquiera a mis padres. Solo se preocuparían. La semana pasada, por curiosidad morbosa, busqué el edificio en línea. Un hilo de un foro. Algunos exploradores urbanos lo habían revisado. Alguien había publicado una foto desde dentro de una habitación oculta. Era la misma que yo había visto. Mismas paredes de concreto, misma silla plegable, pero ahora había una foto nueva en la pared. Era mía. Estaba durmiendo. Si te gustaron estas historias, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Déjame aquí tus comentarios. Será un placer leerlos. Me apoyarías mucho compartiendo estas historias con tus amigos.
Esto fue un canal de Reddit.